Hoy voy a hablar acerca de más allá de la tentación, estrategias para una vida victoriosa. Vamos a entrar rápidamente a este tema y vamos a hablar de un pasaje que está en Primera de Pedro. Vamos a abrir la Biblia, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Un tema para aquellos que quizás hoy están por primera vez, para aquellos que quizás no han venido hace ya domingos tras domingos. En la Iglesia del Centro nosotros tenemos una secuencia con el cual vamos estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Empezamos en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1, para entender por qué Pedro escribe esta carta, para qué hizo eso, entender el contexto. Vemos que le escribe a las aldeas que estaban en Bitinia. Bitinia hoy es Turquía. Bitinia hoy es Turquía. Es un poco esa zona, un poquito después de la zona donde era la antigua Éfeso. Es del lado, digamos, de Asia, Asia Menor. El lado de Asia, ahí es Bitinia. Y cruzando el mar Egeo al otro lado, tienen Europa, ¿verdad? Así nada más es. Turquía es un país que está una parte en Asia y una parte en Europa, ¿verdad? Tiene una capital, Estambul, que está en ambos lados. Del lado de Europa, de Estambul, está toda la zona de Galacia. Toda la zona de Galacia, ahí están todas las ciudades como Éfeso, como Filipos, ¿verdad? Éfeso está al lado de Turquía, pero al lado de Turquía está Listra. En la Biblia hay varias iglesias nombradas, sobre todo en Apocalipsis capítulo 2, donde habla de las 7 iglesias, donde habla de todas las iglesias, ¿verdad? Está la iglesia de la Odisea, una carta que le escribe a ellos. Bueno, Pedro ahora le va a hablar en el capítulo 5 a los pastores y luego a las personas. Dice el capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, estos son los pastores, yo anciano también con ellos. Pedro, ahí podría decir el apóstol Pedro, yo soy un apóstol, pero él no, él se identifica como un anciano más, uno más de ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y acá viene la orden para los pastores. Nosotros los que servimos a Dios en el pastorado, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Miren lo que dice, cómo tiene que ser. No por fuerza, no por fuerza. A la iglesia no hay que hacer las cosas obligándolas, no por fuerzas, sino voluntariamente. No por ganancias, no hay que servir a Dios por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Esto dice la palabra de Dios. No como teniendo señorío, porque acá lo que estamos buscando entre paréntesis es señorío. No, acá dice la Biblia, no lo hagan así. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Es decir, el pastor tiene que ser el ejemplo en la ley, va a seguir. Y cuando aparezca, hay una promesa, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, espero que haya más de uno que diga, y si Dios me llama para pastorear, va a recibir la corona incorruptible de gloria. Eso es la verdad. Versículo 5. Igualmente, ahora ya va a decirle a los jóvenes, escuchen los jóvenes, porque acá dice jóvenes, así que es para ustedes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a los pastores, y todos sumisos unos a otros. Ojo, ahí el pastor también se somete. Todos sumisos unos a otros. Este es el diseño de Dios para la iglesia. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es decir, te quitas tu capa esa de que la verdad es que yo soy una persona importante, la verdad es que yo soy alguien que vale la pena. Imagínate todos mis títulos universitarios, No, acá dice revestidos de humildad. Vos te quitas eso al entrar acá en la puerta y te pones tu capa de humildad. Revestido de humildad, y también afuera, entre paréntesis, no solamente acá. Y acá va a decir el apóstol Pedro, ¿por qué?
Porque Dios, escuchen lo que le voy a decir, esto es muy importante, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Si vos querés quizás un enemigo, trata de tener enemigos que sean de tu tamaño, ¿verdad? Porque si no va a perder muy grande, ¿verdad? Dios, que nunca sea tu enemigo, porque Él resiste a los soberbios. Y si vos tenés un corazón soberbio, vas a tener un problema acá. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está el por qué revestimos de humildad. ¿Por qué me revisto de humildad? Porque Él da gracia a los humildes y esa es la gracia que queremos. Humillaos luego, dice una orden, versículo 6, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dios quiere exaltarte, solamente que Él tiene un tiempo. ¿Cuándo te va a exaltar Dios? Cuando sea tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? Es el tiempo de Dios. Pero para eso tenés que caminar en el camino de Dios. No hay otra manera, hay que caminar en el camino de Dios. Y luego dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No se olviden de esto, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El domingo pasado hablamos de la ansiedad muchísimo, en la semana en los grupos pequeños volvimos a hablar de la ansiedad muchísimo. Él tiene cuidado de vosotros. A veces nos cae la ansiedad. Dijimos mucho que hay una diferencia entre depresión y ansiedad. La depresión es cuando algo pasó y vos no perdonás. Algo pasó y vos seguís todavía masticando, no podés dormir, seguís pensando, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué me dijo esto? Y algo que ya pasó. Y eso te lleva hacia la depresión. Y la ansiedad es algo que va a pasar, pero que todavía no pasó. Pero vos dentro tuyo decís, si yo así, esto me va a faltar esto, no voy a poder pagar aquello. Y te crea una ansiedad dentro de vos que no sabes qué va a pasar de tu futuro, que no sabes qué va a pasar de hoy, qué voy a comer. Bueno, hoy vamos a comer asado. Ese ya sabe. Pero esta noche, en todo caso. Cada ejemplo que yo tengo, después pienso otra vez, no, ese no corre hoy, ¿verdad? Pero bueno, pero no sabes qué va a pasar. Y eso te crea ansiedad. Estuvimos hablando el domingo pasado de esto y hoy nos toca comenzar a hablar acerca de nuestro enemigo. Acerca de nuestro enemigo. Quiero decir que tengo siempre mucho respeto a esto porque me ha pasado ya muchas cosas. Por ejemplo, cuando iba a hablar de Satanás, tuve un accidente. Otra vez se apagaron las luces. Y no sabíamos por qué, pero se apagó todo. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Vengo de una familia de la iglesia tradicional. Mis padres iban a la iglesia cada tanto, no eran tampoco demasiado. Pero cuando crecieron hubo el deseo de tener más. Así que mi mamá empezó a acercarse a algunos brujos que podían quemar incienso en tu negocio y hacer que se llene de gente y que pueda facturar. Así que eso comenzó así como algo así, mira lo que pasa. Y había humo por todos lados, entre paréntesis. Una cosa extraña, pero la gente entraba. Pasó el tiempo y las cosas se iban poniendo cada vez mayores. Mientras teníamos el dinero, teníamos los vehículos, las camionetas y todo lo que vos quieras, cada día más entre mi papá y mi mamá se acentuaba un posible divorcio, que terminó en un divorcio. Cuando yo todavía tenía apenas 9 años, 10 años aproximadamente. Así que Satanás siempre te va a dar para engañarte, para luego quitarte todo lo que tenés. Te va a dejar sin nada. Esa es la verdad. Finalmente, mi papá se volvió a casar como
5 o 10 años después más o menos, con una señora que era abogada, que es abogada todavía, ella existe, mi papá ya falleció. Y ella era bruja, de verdad. No les digo porque alguno ahí ya le dio un codazo al que está a su esposa ahí al lado. Escucharle al pastor, escucharle. No, esta sí era, ella se vestía. Yo tengo al lado de la casa donde vivía mi papá con mi madrastra, digamos, de alguna manera. Ella se vestía a la noche y salía a caminar con una ropa negra, hacía tipo unas señales extrañas allí, ¿verdad? Mientras tanto, mi mamá había consagrado una casa acá en Lambaré a algunos santos, según ella, pero eran todos demonios, ¿verdad? O al ángel fulano, todos demonios, ¿verdad? Así que en medio de una guerra donde yo creo que Satanás lo que hacía era matarse de la risa, ¿verdad? De un lado y del otro lado, decía, bueno, pongan más esto, pongan más allá, ¿verdad? En medio de eso iba destruyendo el amor, la familia, a las personas, uno tras otros, al punto de que cuando mi mamá se convierte a Cristo como su Salvador personal, primero me convertí yo en la familia, después se convirtió mi hermano mayor, después mis hermanos menores. Nosotros somos 5 hermanos, entre paréntesis, todos varones. Cuando mi mamá se convierte, un año más o menos después, ella esa noche comenzó a tomar medicamentos para suicidarse. Esos medicamentos que tomó una caja llena de esos medicamentos que es para calmarse al principio, pero en realidad es para suicidarse. Tomó muchísimo de eso, al punto que comenzó a hablar como delirando, diciendo, Satanás me dijo que tome para calmarme. Satanás me dijo esto. Y así, esa noche, yo ya tenía cerca de 14 años, 15 años, casi 16. Y le llamamos al pastor que vino a las 2, las 3 de la mañana más o menos, con su esposa. Entraron allí, me pidieron agua tibia para que devuelva todo. Agua tibia, le hizo tomar agua tibia y una vez que más o menos eso había pasado, comenzó a orar y ella aceptó a Jesucristo como su Salvador personal y entregó su vida al Señor Jesucristo. En mi casa había apariciones, de verdad. No quiero dedicar tanto tiempo a esto, pero bueno, 2 minutos más. En mi casa había apariciones. O sea, yo abría mi ventana, tenía 15 años y ya era creyente. Y veía una figura ahí, me aparecía, ¿verdad? De repente una luz se prendía en el patio. De repente había una escalera al fin de la casa que era de madera. Una escalera normal, pero de madera, ¿verdad? Entonces, de repente vos escuchabas que alguien estaba subiendo, ¿verdad? Vos mirabas allá y no veías nada. Escuchabas que alguien se subía, tac, 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 y luego, ¡pac!, se prendía la luz arriba. ¿Quién quiere apagar la luz? No, gracias. No, pero todo esto les cuento de verdad. ¿Qué hicimos? Pasaron los años y le habíamos preguntado a mamá si qué hizo con todas las cosas que ella tenía, que era consagrada a los demonios justamente. No era así, se llaman santos, o sea, se hacen llamar ángeles y todo eso, pero son demonios. Y lo enterró todo en mi casa. Entonces, quitamos todo lo que había enterrado y ¿qué hicimos? Pusimos en una bolsa y lo quemamos lo que era quemable, pero había cosas que no eran quemables, como por ejemplo, había unos cáliz de plata y cosas así, y eso tiramos a la basura. A lo mejor valía plata, pero tiramos a la basura. Y luego de eso dejó de haber todas esas perturbaciones dentro de la casa que pasaban. Había una promesa de que 2 de los hermanos íbamos a morir. Yo era uno de ellos. Y el día que ellos habían dicho que eso iba a pasar, yo tuve un accidente. No me morí, estoy acá. No soy un espíritu ni nada de eso.
Y el otro fue mi hermano que se llama Fernando, algunos le conocen, era la otra persona marcada para la muerte que también vive, así que no hay problema. Cuando Cristo está en nuestras vidas, mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo, dice el apóstol Juan. Así que no se preocupen. Si Dios es por nosotros, dice Pablo en Romanos, ¿quién contra nosotros? Para Dios, dijo el Señor Jesucristo, nada es imposible. Amén. Así que bueno, contado esto, diciéndole que es un mundo real, el mundo diabólico es un mundo real, voy a hoy contarle varias cosas acerca de este enemigo. Vamos a ir a la Primera de Pedro. ¿Por qué empiezo con esto? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ya leímos hasta el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado. Y acá viene, sed sobrios, es decir, estén despiertos y velad, porque vuestro adversario el diablo, ahí viene, como león rugiente, anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Miren, este domingo y el domingo que viene vamos a hablar de este tema. 2 domingos de seguidos. Miren, hay una famosa obra escrita por C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia y otras cosas más muy buenas, realmente películas excelentes. Y él escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y él dice y advierte que hay 2 extremos de lo que podemos caer respecto al diablo y sus demonios. Un extremo es tener un interés desmedido y el otro es no creer. Lewis escribió que el mundo demoníaco se deleita con ambos extremos. Que no crean o que demasiado le den importancia a esto. Así que acerca del diablo, queridos, por lo menos debe hacer 3 años o 5 que no hablo nada. Hoy vamos a hablar más de Cristo que del diablo, pero le voy a tener que contar. Voy a tener que contarle acerca de quién es este enemigo realmente que es el diablo. Miren, un autor de libros que yo leí cuando era muy joven, se llama Pentecos, el libro, se llama Vuestro adversario el diablo, se llama el libro, y él escribe así. Escuchen esto porque a mí me parece muy importante y lo puse ahí en él dice, ningún comandante militar pretendería vencer en la batalla sin conocer al enemigo. Si prepara un ataque por tierra, ignorando la posibilidad de que el enemigo pueda atacar por aire o por mar, estaría posibilitando una derrota. Y si prepara un ataque por tierra o por mar, ignorando la posibilidad de un ataque aéreo, ciertamente echaría a perder la campaña. Nadie puede ser victorioso ante el adversario de nuestras almas a menos que conozca a ese adversario, a menos que comprenda su filosofía, su modo de obrar, su forma de tentar. Y hoy se habla muy poco de Satanás y en consecuencia muchos que reconocen su existencia y saben que él es el enemigo de nuestras almas, no se encuentran en condiciones de hacerle frente. Ignoramos la naturaleza de aquel que golpea a la puerta de nuestros corazones. Desconocemos lo que la Escritura enseña acerca de su persona y de sus métodos, de sus planes, de sus programas y de sus artificios. Y en consecuencia, como no sabemos a quién es nuestro enemigo, ¿qué hacemos? Somos vencidos. Quiero decirle una de las cosas que el enemigo hace. La estrategia de distracción. Y van a darse cuenta que mucha gente se va a levantar y se va a ir afuera y va a volver otra vez. La estrategia de distracción. Van a darse cuenta. Presten atención nomás a la iglesia y se van a dar cuenta cómo el enemigo ya está trabajando, distrayéndoles de alguna manera para que no presten atención. Van a darse cuenta. Así que hay una estrategia de distracción. Vamos a ir a lo que dice 1 Pedro 5:8 nuevamente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro nos está diciendo que tengamos cuidado, que estemos alerta. Hay un león merodeando por ahí que tiene ojo puesto sobre tu vida, sobre vos. Y Pedro está escribiendo esta advertencia a los creyentes.
está escribiendo acerca de, escuchen lo que le voy a decir, nuestras batallas espirituales. Nuestras batallas espirituales. Miren, estoy leyendo, ya leí todo un libro de Daniel Goleman, por ahí, los que están interesados en las cuestiones que ocurren realmente. El libro se llama Inteligencia Emocional, no es cristiano. No es un libro cristiano, no crean que el pastor lee todos los libros cristianos, solamente eso. Yo leo muchos libros y no solo cristianos. Daniel Goleman habla de la inteligencia emocional, pero él hace un énfasis en la inteligencia espiritual. Y él dice, el mundo espiritual es un mundo al cual tenemos que acercarnos. Conste que él no es creyente, pero él dice, ese mundo tenemos que conocerlo. Es por esto que el apóstol Pablo describe la armadura que el creyente tiene que ponerse para entrar al campo de batalla. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Escuchen. Yo quiero decirte algo antes de continuar. Que vos estés esta mañana escuchando este tema no es coincidencia. O Dios te está preparando porque vas a tener algún ataque, o ya estás pasando por algún ataque, probablemente, y ahora vas a darte cuenta que vas a tener que identificar que es un ataque justamente de nuestro enemigo. Dice Efesios 6, 10 al 17, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ahí viene el ejército, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Y luego dice el apóstol Pablo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del diablo, del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Yo creo que aquí está toda la armadura. Y esto demanda, queridos, que tengamos una comprensión de este león rugiente, nuestro principal adversario hoy en este mundo. 3 veces el Señor Jesús describe a este adversario como el príncipe de este mundo. Escuchen bien, ¿eh? El Señor Jesucristo dijo que Satanás 3 veces es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y luego dice eso, parecido a eso, Juan 14, 30 y Juan 16, 11, si lo quieren anotar. Y Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 2, 11, dice que no quería que Satanás ganara ventaja sobre ellos porque no debían, le dijo a la iglesia, ignorar las maquinaciones o las artimañas del diablo. Miren, el diablo tiene artimañas. Él juega, por ejemplo, con tu celular para que te aparezcan cosas. Él juega con el mío también, ¿verdad? Con el de todos. Él juega con tus amistades. Él juega con las cosas que te prepara frente cada día. Y si vos no estás preparado o preparado, lo que vas a caer es en los brazos y en las manos del diablo. ¿Quién es realmente este conspirador? Se preguntan, ¿eh? ¿Quién es esta criatura que habla el apóstol Pedro aquí? Que se disfraza realmente como dice Pablo. Y vamos a irnos rápidamente a hablar acerca de quién es esta persona. Respondamos las preguntas más críticas sobre este peligro oponente. ¿Existe realmente Satanás? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Quiero decir una cosita. Satanás nunca va a ser igual a Dios por ninguno de las características que tiene Dios. Primero, Dios no fue creado, ¿verdad? Él es el creador. Creó los cielos y la tierra.
¿Ok? Segundo, Dios es omnipotente. Es todopoderoso. Satanás no. Tiene algunos poderes, pero no es todopoderoso. Dios es omnipresente. Él está aquí con nosotros. Él está en todos lados. Ese es Dios. Satanás no. Satanás está en algún lado. Esperemos que no hoy acá, pero está en algún lado. Omnipresente no es. Y Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Satanás no. ¿Entienden? ¿Ok? Que les quede claro, voy a describirle a Satanás, pero Satanás no es Dios. Para nada, ¿verdad? Y si leemos un poco acerca de que él, su trabajo mayor es engañar. Él engañó a una tercera parte de todos los ángeles del cielo. Imagínense, todos los días, a la mañana muy temprano, en el cielo no sabemos si hay tiempo, pero igual, vamos a imaginarnos acá, ¿verdad? Creemos que probablemente no haya tiempo, no vamos a envejecer, la palabra de Dios dice todo ese tipo de cosas en Apocalipsis, así que evidentemente no va a haber tiempo. Pero supongo que a la mañana temprano todos los ángeles se levantan y adoran a Dios, alaban a Dios, ¿es cierto? Mientras tanto, uno de los ángeles comienza a hablar en contra de Dios. Y este ángel dice, Isaías capítulo 14, que dijo, subiré al cielo en lo alto, Satanás, Lucifer en ese entonces, junto a las estrellas de Dios, dijo él, levantaré mi trono. Él se imaginaba estar ahí donde estaba Dios sentado. En el monte del testimonio, dice Satanás, me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, léanlo. Ahí está la palabra de Dios. Así dijo Satanás. Y luego el Señor le dije, así mismo yo te vi caer por tierra. ¿Y saben cuántos ángeles le siguieron? Una tercera parte de los ángeles. Si dividimos a los ángeles en tres partes, una tercera parte de los ángeles, de millones de millares de ángeles, cayó con Satanás. Eso dice el Señor Jesucristo. También dijo el Señor Jesucristo, yo lo vi a Satanás caer. Ahí está en el libro de Juan, justamente hablando acerca de esto. Y Satanás se acercó a Eva y la engañó. Y Satanás, dice el apóstol Pablo, me temo que como la serpiente con astucia, 2 Corintios 11:3, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señores, esto es lo que hace Satanás. ¿Qué hace Satanás? Hace que tu sentido sea desviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cierto? Cualquier cosa más importante que ser fiel al Señor. Cualquier cosa. ¿Quién hace eso? Satanás. Eso dice la Biblia. Tenemos que creer que la Biblia tiene razón o, si quieren, discúntanle a la Biblia, pero la Biblia tiene razón. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás es un gran engañador. Quiero decirle a los jóvenes, sobre todo hoy en el Día de la Juventud, que él engaña. Engaña, por ejemplo, poniéndote a una pareja que luego te va a hacer la vida imposible, diciendo que tenés que probar antes para elegir bien. Van a escuchar, chicas y muchachos. Engaña con las redes sociales, diciendo que allí están tus amigos, que no son tus amigos, son gente que quizás algo que escribiste nomás le dio me gusta. Engaña con la inteligencia artificial. Tengan cuidado. Todos los que me conocen saben que yo soy ingeniero en informática y que trabajo en la inteligencia artificial a full, pero él engaña con la inteligencia artificial. Tengan cuidado. Hace poco hablé de la historia de un joven de 17 años que se quitó la vida porque su único amigo era ChatGPT, de verdad. Y ChatGPT le recomendó cómo quitarse la vida. Imagínense. Él engaña. Te enseña y te hace que vos creas que sabes más que tus padres, por ejemplo.
te engaña con el vape, con los cigarrillos, porque te hace decir, ¿y para cuándo es la vida? Para eso soy joven, no me va a pasar nada. O te engaña con las bebidas alcohólicas, diciéndote, no te va a pasar nada y no te preocupes. Te engaña con la pornografía, haciéndote creer que así es como realmente es el sexo dentro de la pareja. Mentira, mentira, absolutamente mentira. Te dice que es bueno masturbarte, que es saludable. Hay artículos en internet, si quieren, van a escuchar eso. Te engaña con la música, diciendo que tenés que escuchar todo tipo de cosas. La diversidad es importante. Te engaña con dogmas diciendo que todas las religiones son buenas. Te engaña con adicciones. Te engaña con dogmas como la masonería, diciéndote que si te querés convertir en alguien importante tenés que hacer eso. Te engaña con la hechicería, porque parece que es muy buena onda. Y al principio no te da miedo. Te engañan con envidia, con amistades que no existen en las redes. Te engaña con diciéndote que eres más importante que Dios, que nadie más que vos. Escuchen lo que le voy a decir. Te vas a preocupar por vos mismo. Nadie se preocupa por vos y nadie más que vos te vas a preocupar por vos mismo. Y él engaña siempre. Lo hace porque le permitimos. Escuchen lo que le voy a decir. Engaña a Satanás porque le permitimos. Satanás te engaña porque no le conocemos y porque ignoramos lo que dice la palabra de Dios y sus mandamientos. Así que este es Satanás. Hay 19 libros en el... Vamos a ver un poquitito. ¿Quién verdaderamente el origen de Satanás? ¿Quién es exactamente? Primero que nada, 4 verdades sobre esto del origen de Satanás. Satanás fue creado junto con los otros ángeles. Dice Ezequiel 28, también Ezequiel habla acerca de Satanás. Isaías 14, Ezequiel 28, dice, tú eras, escuchen lo que voy a decirle, tú eras el sello de la perfección, dice la palabra de Dios por Satanás, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura en el día de tu creación. Imagínense, Satanás fue creado, Lucifer, fue creado por Dios. El periodista Vareiro una vez me invitó para hablar de este tema en su programa, algo así como, no sé cómo se llama el programa de él, políticamente incorrecto, eso, políticamente incorrecto. Le trajo a un sacerdote y me trajo a mí por el lado cristiano evangélico y el sacerdote, bueno. Y comenzó a atacarme, ¿verdad? Porque ya sabía que podía hablar conmigo porque conozco algunas cosas, ¿verdad? Me dijo así, ¿Dios creó todo? Sí, Dios creó todo. Escuchen lo que le voy a decir, ¿eh? Y si Dios creó todo, ¿Dios le creó a Satanás? Sí. Y si Dios le creó a Satanás, entonces ¿Dios creó el mal? No. No. Pero entonces, ¿cómo es? Me dijo. Esto se llama silogismo en el lenguaje normal, ¿eh? Tengan cuidado con los silogismos. Entonces le dije yo, ¿vos crees que Dios en el cielo, escuchen lo que le voy a decir, le dije a Vareiro en cámaras, por ahí pueden buscar los cortos que algunos compartieron. ¿Vos crees que Dios creó seres para que todos los días se despierten y solo le alaben, que no piensen y que no quieran más que estar con Él? ¿Vos crees que así los creó Dios? No. En el cielo, escuchen lo que le voy a decir, en el cielo solo va a haber personas que quieran ir al cielo. Dios no le va a obligar a nadie. En el cielo solo va a haber personas que quieran estar con Dios, que quieran estar con Cristo. Y yo te hago una pregunta ahora, escuchá lo que te voy a decir.
Si hoy en esta mañana luego ya te molesta estar un ratito acá porque estamos en la presencia del Señor, imagínate en el cielo que vas a estar todos los días en la presencia del Señor. Si hoy ya luego no te interesa venir un domingo a escuchar más de la palabra de Dios, ¿vos crees que te interesa estar realmente alguna vez eternamente y para siempre con Dios? Si no te interesa, lo más probable es que no seas de Cristo. Porque cuando vos entiendas lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para que vos seas salvo, cuando vos entiendas que Él se colgó en esa cruz, siendo que Él es el creador de todas las cosas, que murió por vos, que estuvo 6 horas en esa cruz, estuvo sufriendo para cargar tus pecados, que dejó que le pongan una corona de espina unos hombres que Él mismo había creado, sangrando, cuando vos entiendas que fue llevado a una tumba, pero que un día resucitó. Cuando Él entienda que Él tuvo que sufrir para que vos tengas la vida eterna, ahí recién vas a entender realmente quién es un cristiano. Un cristiano es uno que está agradecido, es alguien que le sigue al Señor, porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ese es el verdadero cristiano que entiende que Él nos amó primero. Y eso es la verdad. 4 verdades sobre Satanás. Primero, fue creado con los otros ángeles. Segundo, vamos a irnos un poco más rápido. Satanás es del orden de los querubines de ángeles caídos. Dice la palabra de Dios, pero la Biblia nos informa que él era de esa clase, de los querubines. Hay querubines, serafines, ¿verdad? Hay ángeles, arcángeles, eso dice la Biblia. Dice Ezequiel 28, 14 y 15, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, perfecto eran todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Los querubines son los ángeles más estrechamente asociados a la presencia de Dios. De hecho, en el arca del pacto, en el templo de Jerusalén, estaban dibujados querubines en las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo. Tenemos que estudiar ese tema, pero por lo menos les nombro así. Pero cuando los ángeles son realmente imponentes, entre paréntesis, ¿verdad? Cuando ustedes ven que un ángel del Señor, por ejemplo, ¿qué ángel? Gabriel, por ejemplo, Gabriel se le apareció a la Virgen María, ¿verdad? ¿Qué le dijo Gabriel a María? No temas. Le dijo, no temas, no te asustes, porque es imponente un ángel, imagínense. O sea, te va a temblar las piernas cuando lo veas, son imponentes. Así que a María le dijo Gabriel, no temas. Y vean las apariciones de ángeles a los hombres, van a dar cuenta que ellos siempre le dicen no temas. Porque es como que te quedaste sorprendido. Y bueno, estos son los ángeles. Satanás es un querubín caído, una criatura hermosa, brillante, capaz de disfrazarse para engañar. En tercer lugar, Satanás fue creado como el querubín de más alto rango. Ezequiel 28, 16 dice, a causa de la multitud de sus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, oh querubín protector. Y en este pasaje nos indica que Satanás pecó contra Dios. Él era criatura angelical del más alto rango. Mateo 25, 41 nos habla de que el infierno fue diseñado para Satanás, para el diablo y sus ángeles. Así que el infierno no fue hecho para nosotros, nunca. ¿Cuál fue el diseño de Dios? La eternidad para el ser humano. Pero el ser humano cayó, así como cayeron los ángeles, y el ser humano tiene la opción hoy de seguir a Cristo y tener vida eterna, o de seguir al diablo o no hacer nada. Con no hacer nada es suficiente, y terminar en el infierno. ¿Entienden? Cuarto, Satanás perdió su alta posición por orgullo y envidia. Las personas a menudo responden a la idea de Satanás con mucho escepticismo. ¿Por qué Dios crearía a Satanás?
si sabía que Satanás se iba a convertir en el malvado, etc. Dios creó a los ángeles y todo ser humano con la capacidad, escuchen, y la voluntad de desafiar y amar a Dios. En otras palabras, Dios no nos creó robot sin la capacidad de obedecer o desobedecer, odiar o amar. Él creó ángeles y humanos con la habilidad de ejercer obediencia y sumisión a Él. Dice Ezequiel 28:17, aquí está escrito, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Este fue el problema de Satanás. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Postrado fuiste por tierra. Satanás era deslumbrante realmente. Intentó dar un golpe de estado en el trono de Dios y fue tirado, ¿verdad?, por la tierra. Y desde entonces, todos los cristianos y todos aquellos que estamos aquí en esta iglesia y aquellos que seguimos a Cristo ya en el mundo entero, aquellos que siguen a Cristo o seguimos a Cristo, nos hemos convertido en sus enemigos. Él odia a la iglesia. Él odia el evangelio, las buenas nuevas que Cristo salva, y él odia a la novia redimida de Cristo. Él odia. Tiene sus nombres él. Satanás, querubín grande, dice la palabra de Dios. Querubín grande y protector, ya leímos Ezequiel 28. También príncipe de este mundo, se lo conoce príncipe de este mundo en el evangelio de Juan. También se lo llama el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2. Podrían traducirlo el gobernante del imperio de la atmósfera. Es simplemente una frase que habla de su liderazgo, no solo sobre el mundo caído, sino también sobre los ángeles caídos. El Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, la palabra para mundo, en este caso de este mundo, en su pasaje no es cosmos, sino aion en el griego, que significa Dios de esta era. Y hace referencia a las creencias, a las especulaciones y opiniones de este mundo que no son sistemas y filosofías verdaderas, sino que son sistemas y filosofías falsas. Y también lo llama el príncipe de los demonios. Un poco acá abajo dice, también se llama el príncipe de los demonios, conocido como Belcebú, y este nombre tiene origen en la idolatría cananea, siendo Baal. Canaán un poco tiene origen babilónico, Babilonia, siendo Baal, Babilonia, Baal, su dios principal. ¿Qué más? También se lo llama lucero. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice. Se lo conoce como lucero, que hace referencia a su asombrosa belleza. Se lo conoce como Satanás también, por supuesto, que simplemente significa adversario, opositor. Y también como el diablo, en el Nuevo Testamento, uno de sus nombres más populares es el diablo, que significa acusador. Él es acusador, él te acusa. Y lo que acá el apóstol Pablo está diciendo es, mira que yo a través de la Biblia te estoy diciendo quién es el diablo y quién realmente él es así, ¿verdad? Así que vamos al siguiente, voy avanzando más rápido. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que en el cielo va a haber un abogado delante de Dios, nuestro libertador. Primera de Juan capítulo 2 nos habla de esto. Juan escribe, cuando él es acusador, Satanás, el último, vimos que él era el acusador. Entonces, cuando yo llegue ahí, yo voy a necesitar una esperanza, necesito a alguien, un abogado defensor. Y el acusador no va a poder. Y dice el Señor Jesucristo, en primera de Juan, el apóstol Juan, si alguno de nosotros peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. También se lo conoce como el tentador. Es llamado tentador en primera de Tesalonicenses 3:5. Satanás no es omnipresente, así que muchas veces usa sus demonios para tentarnos.
¿Y cuál es nuestra esperanza entonces? Nuestra esperanza es que hay un abogado delante de Dios que es nuestro libertador realmente. Satanás no puede contra los creyentes, salvo que nosotros realmente le permitamos. Conclusión. Había gusto cuando llegó el pastor. Esto es muy largo. La otra semana vamos a hablar otra vez de esto un poquitito porque es muy importante. Pedro nos está dando instrucciones prácticas para ayudarnos a lograr la victoria contra Satanás, contra el adversario. Así que la primera cosa que Pedro nos dice es: respete a su adversario. Es peligroso. Satanás es un enemigo formidable. Nunca debemos tomarlo en broma. Nunca hay que ignorarlo ni subestimar su capacidad. En segundo lugar, entre paréntesis, hay juegos que tienen pactos demoníacos. Tengan cuidado, sobre todo a los jóvenes que juegan mucho en la red. Tengan cuidado con los juegos que hablen del demonio y que tengan pactos demoníacos. Segundo, seamos conscientes de que estamos en guerra. Satanás es real, el peligro es grande. Y tercero, no olvidemos que Él quiere destruirnos, Él quiere engañarnos, Él quiere distraernos, Él quiere tentarnos, Él quiere arruinarnos. Junto con robarnos nuestro gozo, nos roba, porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir, nos roba el gozo, testimonio, la integridad, la esperanza, nuestra adoración, nuestro amor obediente y sincero a Cristo. Y termino con un pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es un tema militar, estratégico y es real. El mundo invisible tiene jerarquías. Un escritor dijo: el reino de las tinieblas es un ejército organizado de inteligencia espiritual. No son fantasmas al azar, son autoridades con rango, función y dominio. Primero dice principados, ya voy terminando. Son los jefes, las autoridades. Si ustedes van al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Ahí venía Miguel, justamente con la bendición, durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes del cielo, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y luego en el versículo 20, Daniel se refiere, Daniel 10:20, al príncipe de Grecia. Principados. Los principados tienen control geopolítico. Segundo, potestades. Son autoridades delegadas. Habla de jurisdicción, leyes, sistemas humanos, justicia, economía, gobierno, religiones falsas, potestades, estructuras de opresión. ¿Qué te está metiendo hoy leyes? Yo les cuento, porque tenemos todo un equipo de abogados que tienen que trabajar. Quieren meter matrimonio igualitario, hombres con hombres, mujer con mujer. Quieren meter aborto. Todo el tiempo están queriendo hacer eso. Gracias al Señor hay abogados que se ponen en la brecha, hablan con senadores, con diputados. Hay plata que viene del exterior, millones de dólares, 5, 10, 15, 50 millones de dólares. No le hacen nada. Ellos van a hacer que cambien la cultura y que cambien sobre todo aquello que creemos en la fe. Estos son potestades, estructuran para la opresión. Y dentro de esto quiero decirles que está la masonería. ¿Ok? Son potestades. Están metidos en el Poder Judicial. Entre 80 y 90% de los ministros de la Corte de Justicia son masones. Gobernadores de las tinieblas controlan la atmósfera cultural, moral del mundo. Manipulan la opinión pública, arte, entretenimiento, moda. Tienen que ver lo que hicieron. En la última vez que hubo las Olimpiadas en París, hubo toda una cuestión artística, pero en realidad era una sátira, una burla contra la última cena del Señor.
Y a veces tienen que ver algunas artistas, en algún caso vi de Shakira, otro vi de otra artista, no me vienen todos los nombres ahora, pero ellos están haciendo cultos satánicos en plena actuación. Y tienen que tener mucho cuidado porque este tipo de cosas son justamente gobernadores de las tinieblas, la atmósfera cultural, la moda, las celebridades, el entretenimiento. Son anestesias que ellos van a producir contra la cultura del Cristo, disfrazando de libertad. Y tercero, huestes espirituales, cuarto, no tienen territorio físico. Son legiones de espíritus que actúan en lo invisible, en lo emocional, psicológico y lo simbólico. Se infiltran en ataques personales, pensamientos obsesivos o opresiones generacionales, símbolos como tienen los masones, como tienen algunas iglesias que se dicen cristianas. Son objetos con poder, no tienen rostro pero se sienten. Y Pablo dice, abran los ojos porque estamos en un campo de batalla. Tu enemigo no es gente, es un sistema. No se vence con odio, se vence con la verdad, con la santidad y con una armadura que es la armadura de Dios. Y termino con esto que dice Pentecostés. Una persona que no se preocupa por la naturaleza o el carácter del mundo, que es desconocedor de los propósitos y ataques de nuestro adversario, el diablo, puede permitirse vivir en forma ligera o frívola. Pero aquel que ve la vida como Jesús la ve, tiene que adoptar una actitud totalmente nueva, una perspectiva totalmente caracterizada por la sobriedad. Nosotros somos un ejército, pero de la fe. Pero hay un ejército que nos hace batalla todos los días, nuestro adversario el diablo y sus legiones.